Y bienvenidas a esta sesión. Conmigo el tema de hoy que vamos a abordar es el tema del acoso escolar, como ya avisé, y vamos a ver qué podemos hacer, ¿vale? Vamos a ver sobre todo una parte de prevención, un poquito también cómo poder detectar si nuestro hijo o nuestra hija está en una de las dos roles que se suelen dar en estos temas, y también un poquito, pues obviamente, qué podemos hacer, ¿vale? También voy a dejar para que, como es un tema que inquieta mucho a las familias, pues voy a dejar para que me podáis hacer preguntas también, y os contestaré pues lo mejor que pueda, ¿vale? Intentaré pues contestar todas las preguntas que pueda y atender vuestras inquietudes, ¿sí? Entonces, bueno, como muchas ya sabéis, ha habido, ¿vale? Varias noticias, ¿verdad?, en estas últimas semanas sobre temas, noticias importantes y bastante impactantes sobre este tema, aunque obviamente el acoso escolar y el bullying es algo pues que llevamos años con esto, y realmente es un tema que hay que abordar desde toda la sociedad. Desde familias, papás y mamás, desde el colegio, bueno, y socialmente también. Así que vamos a ello. Yo soy Patricia Sánchez, soy psicóloga, como la mayoría ya sabéis, especializada en transformación mental, liberación emocional y trauma, relaciones sanas y infancia. Entonces hoy quiero hablar, como estoy diciendo, del tema de acoso escolar, qué podemos hacer para prevenirlo, que esto es súper importante, también para detectarlo, también muy importante, y también qué podemos hacer si estamos en ese punto, ¿sí? Y hay un tema muy alarmante, y es que los últimos datos sobre bullying del 2022, ahora no me acuerdo exactamente, sí, ya sé dónde lo vi, en el ABC, según datos del ABC del marzo del 2022, publicó un acuerdo con el INE que dicen que el 31,1% de las muertes de menores y adolescentes entre 10 y 19 años fueron a causa del suicidio, y que un 60% en mayo del 2022, un 60% de los niños de entre 8 y 14 años sufre acoso escolar. Y esto es brutal. No tiene que ver que una sea totalmente relacionada con la otra, pero obviamente hay casos de los dos que sí que están relacionados. Igualmente estos porcentajes son alarmantes, horribles, y no deberían estar en nuestra sociedad, no deberían existir. Entonces hay alguna cosa aquí que se nos está escapando, y bueno, desde aquí pues mi granito de arena para todo lo que podamos hacer para sumar por reducir estos porcentajes y salvaguardar la infancia, y que sea un periodo pues lo más agradable, divertido, sano, bonito y positivo posible, que es lo que se merecen nuestros niños y nuestras niñas. Bueno, vamos a ver. Primero de todo, voy a decir algunos aspectos. No son todos, ¿vale? No puedo hablar en este espacio porque estaríamos horas y horas y horas, pero voy a hablar de unas señales, actitudes, ítems que podemos tener presentes, o que podemos detectar para saber identificar un posible agresor. Luego voy a explicar una posible víctima también, porque es importante. Eso no quiere decir que vaya a ser así, pero sí que nos ayuda a tener el foco, a estar un poquito más con el ojo vigilante, para poder detectar mucho antes y por tanto poder cortar si hay una situación de este estilo, ¿vale? Es importante el tema del agresor porque normalmente se piensa, y no siempre es así, que son los más fuertes y grandes, ¿vale?, los que ejercen este tipo de rol, y no siempre realmente es, a veces sí, pero no siempre es así, y hay que fijarse en detalles tipo si es un niño o una niña. Cuando digo niño me refiero a un niño o niña, si se me escapa, ¿sí? Si es un niño o niña con una tendencia agresiva cuando se frustra, o comportamientos provocadores y desafiantes cuando se frustra, ¿vale?
Hago paréntesis, en los niños más pequeñitos, donde esto es una etapa que pueden pasar, no. Estamos hablando de edades más grandes, sobre todo en primaria, ¿vale? Aunque obviamente se pueden dar en varias franjas, pero que no se me asusten las de los 2-3 añitos si su niño tiene ese comportamiento. Obviamente lo tenemos que abordar, gestionar, acompañar y dar recursos, ¿vale? ¿Qué más? Sospechamos que en casa, estos serían los autorreferentes o en un contexto escolar, pues sospechamos que en casa este niño o niña tiene problemas o no es bien tratado o no es bien tratada, ¿vale? También si vemos que le cuesta respetar las reglas o habitualmente se las salta. Si le parece correcto conseguir las cosas o solucionar las situaciones con violencia. Si en su grupo de amigos suele molestar, burlar o acosar a los otros niños o niñas. Si trata a sus propios amigos con desprecio o burla si no le siguen el juego, es decir, es como una tendencia en él o ella. Si le cuesta empatizar con los demás, culpando siempre a los demás, a los otros, de los conflictos en los que se ve involucrado o involucrada. Y si suele estar, y la solemos ver, donde hay problemas, donde hay conflicto, donde hay movida, ¿vale? Luego, ¿cómo podemos identificar también a posibles víctimas o víctimas directamente, ¿sí? Sobre todo vamos a ver que, aunque esto puede darse también, son signos, ¿vale? Todo esto son signos que pueden ser señales de otras cosas, pero al menos esto nos sirve, como he dicho, para centrarnos y al menos detectar que hay alguna cosa que no está yendo correctamente, ¿vale? Entonces, identificamos a la víctima. Pues normalmente hay un cambio importante del comportamiento del niño o la niña. Por ejemplo, de ser un niño o una niña muy atento, que se concentra bien, pasa a estar desconcentrado, descentrado, descentrada. De ser un niño alegre, movido, que sonríe mucho, pasa a estar triste, apático, demotivado, a estar sin interés, estar ausente, o de pronto pasa a estar muy nervioso, obviamente en un día, algo más continuado, irritable con facilidad cuando no lo era, ¿vale? También, si el niño o la niña nos verbaliza que no quiere ir al colegio, puede incluso hacer ver que está enfermo para no ir cuando normalmente pues, le gustaba o iba sin ningún tipo de oposición. Aumenta la ansiedad, incluso puede llegar a somatizar con dolores de estómago, vómitos, diarreas, palpitaciones, sensaciones de ahogo por la noche antes de ir al colegio, por la mañana o los domingos, sobre todo a la tarde-noche. También si vemos que presenta golpes, moratones, arañazos que no sabe explicar o inventa historias para explicar cómo se ha hecho eso y no sacamos claridad de cómo ha sucedido eso. También si vemos que pierde material, ropa o dinero constantemente, suelen ser señales bastante evidentes de niños que están siendo acosados. También, siempre así como orientación, ante la sospecha, ¿vale? Porque a veces no es muy evidente o no es 100% claro, pero ante la sospecha siempre vamos a proteger a la víctima. Estar vigilantes, hablar con los implicados y buscar ayuda profesional. Existe la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar, por si os encontráis, espero que no, pero por si alguien se encuentra en una situación y no sabe qué hacer, pues podéis dirigiros allí para orientación y pues eso, que os puedan orientar y guiar un poquito en qué pasos se tienen que dar, ¿vale? ¿Cómo podemos prevenir desde las escuelas? Y luego vamos a ver cómo podemos prevenir desde casa. Desde las escuelas siempre sería importante, vital y necesario abordar el tema del respeto entre alumnos y alumnos con profesores y entre alumnos y viceversa, porque es que el respeto es base para acabar con el bullying, pero el respeto no como una asignatura o como un taller o como una actividad que hacemos un día a la semana dentro de la actividad o el espacio de no sé qué, sino que aparte de eso, que está súper bien, aparte de eso tenemos que, tanto el equipo docente como todas las personas involucradas en ese espacio y en el día a día con los niños y las niñas,
practicar, vivir, experimentar el respeto entre nosotros por los demás. ¿Sí? No solo algo que tenemos que enseñar y abordar un día para explicar el concepto, para poner ejemplos, que eso está perfecto, está súper bien y es necesario, pero si luego eso se queda ahí y no lo aplicamos a cuando un niño interviene, a cuando un niño hace una pregunta que a lo mejor está fuera de contexto, a cuando pasa algo en el patio, a cuando en las excursiones, si eso no lo generalizamos y lo llevamos como algo totalmente intrínseco en el funcionamiento del centro y de esta parte no tan palpable, ¿no? Pierde un poquito el efecto y obviamente si lo hacemos de esta manera, que sí que vamos a estar muchísimo más protegidos y estos niños van a estar muchísimo más básicamente protegidos, ¿sí? Luego también abordar la empatía durante el transcurso natural de rutinas, es lo que decía, es decir, podemos trabajar un día, hacer un taller de empatía, de asertividad, de habilidades sociales, eso está genial, pero luego en el día a día, en el transcurso natural del horario escolar, curricular, de lo que vamos haciendo, hay que abordar esa empatía por los demás dentro de conversaciones normales que pueden surgir y espontáneas en el aula. Realizar actividades dirigidas para romper estereotipos y que puedan también verbalizarse libremente como lo ven y podamos también reconducir pues, ciertos estereotipos y juicios y críticas, ¿no? Estar muy atentos a las situaciones que puedan aparecer en el patio y poner especial atención a espacios ciegos que a veces quedan en el patio, lavabos, etc. Suelen ser lugares que son son lugares donde si tiene que pasar, puede pasar muy fácilmente en estos espacios donde no hay tanta vigilancia o tan fácilmente la vigilancia del adulto. Simplemente es tenerlo presente de que existen esos lugares y que, pues vamos echándole un ojillo cada día, cada vez y tenerlo en cuenta y ya está, para que no suceda algo y se nos prolongue no sé cuántos días o semanas o meses hasta que sepamos lo que está pasando, ¿no? Promover actividades también con diferentes grupos de niños y niñas, diferentes grupos clase, diferentes grupos de edades, ¿vale? Diferentes cursos, diferentes niveles para fomentar lazos y vínculos en esos diferentes grupos de curso, de edad, de línea, porque eso se puede usar y se usa como factor protector, el que nos conozcamos entre líneas y entre cursos y tengamos vínculos y lazos, porque, claro, eso protege, es alguien que conozco, es alguien con el que he conectado, es alguien eso siempre va a jugar a favor de prevenir que estas situaciones sucedan, ¿vale? También es súper importante enseñar a los niños y a las niñas a detectar las situaciones de bullying y actuar frente a él, porque muchas veces no saben detectar si eso es una situación de acoso o no, y si lo detectan, no saben cómo actuar en una situación. ¿Me meto, no me meto? ¿Voy a avisar a alguien? ¿Hago ver cómo no he visto nada si no luego me voy a poner en problemas yo? Es decir, hay que poder enseñarles grupalmente en clase y en casa obviamente también, pero grupalmente, a la vez todos los niños, a detectar qué situaciones son totalmente fuera de lugar y que no se deben permitir y además qué actuación debe hacer el niño o niña para obviamente estar protegido él o ella y también ayudar a proteger al niño o niña que se está encontrando en esa situación. Reforzar la fuerza y el apoyo del grupo, es decir, que si se encuentran en algún tipo de situaciones de este tipo, no participen de esas acciones violentas o denigrantes, que de seguida avisen a algún adulto si se detecta una situación de este estilo, es decir, reforzar también, cuidar, crear una fuerza de grupo también deja, en este caso al agresor o agresores, mucho más vulnerables y se sienten menos apoyados y por tanto con menos fuerza y protegemos más a la víctima. También obviamente esto parece básico, pero lo tengo que decir, es tener un protocolo actualizado de actuación con el bullying y conocerlo, porque en el momento en el que esto salta,
ponerse a actualizarse con esto, pues a veces no es lo más rápido del mundo ni lo más ágil. Entonces, tener un protocolo que esté actualizado y además que lo conozca al menos los primeros pasos que hay que dar si se detecta un caso de este estilo en el contexto escolar, como equipo docente tenemos que saber cuáles son esos primeros pasos. No hace falta que lo sepamos todo, obviamente, pero esos primeros pasos sí para agilizar y no frenar este proceso, ¿sí? Si un niño o una niña verbaliza que está siendo acosado, no juzgar ni asustarlo y hablar con él o ella para que pueda explicar los hechos, las personas, los niños, etc. Y atenderlo e intentar estirar del hilo, porque normalmente les cuesta mucho hablar de esto, verbalizarlo, decirlo. En el momento que dan este paso, vamos a estirar del hilo con cuidado para saber más, tener más información y poder actuar en dirección a las soluciones. Estas son algunas de las cosas que tenemos que y podemos tener en cuenta. Obviamente, en el protocolo de actuación esto tiene que salir de manera mucho más detallada y mucho más específica. En casa, ¿qué podemos hacer papás y mamás desde casa? Me parece que es vital e imprescindible abordar el respeto desde casa por las diferencias de peso, estatura, tamaños, colores, si un niño o una niña está más gordito o más flaquito, si es bajo, si es alto, si es muy rápido corriendo, si es muy ágil en cálculo mental, si lee súper bien o lee muy despacio, si combina los colores de una manera muy estridente o no, si dibuja muy bien, si tiene buenas ideas, si siempre dice ideas disparatadas. Hay que enseñar a nuestros niños, y sobre todo es con el ejemplo, ¿sí?, que hay que respetar que cada uno somos diferentes y está bien ser diferente, y uno no es más ni menos por su peso, por su color del cabello, por si lleva gafas o no, por si corre más rápido o menos, por si lee mejor o peor, por si saca mejores o peores notas, por si sus padres son de una nacionalidad u otra, o los motivos que sean. Entonces, esto es vital y pasa por, obviamente, abordarlo con nuestros hijos cuando detectamos, escuchamos comentarios de este estilo, pero también nosotros como adultos, cómo hablamos de los demás adultos, cuando vamos conduciendo y nos cruzamos con otro coche, cuando hablamos de otros papás o mamás del cole, de los vecinos, de quien sea, cómo nosotros, en nuestro día a día, respetamos las diferencias entre unos y otros, o las criticamos, o las hacemos menores o mayores, es decir, soy mejor o peor dependiendo de qué. Es decir, esto parece, bueno, es algo obvio, pero bueno, es importante decirlo porque no siempre se tiene en cuenta. A veces queremos también transmitir a nuestros hijos cosas que nosotros no estamos haciendo. Y son importantes las dos cosas, verbalizarlo explícitamente cuando sale, cuando nuestros hijos nos comenta, ¿no? Pues yo qué sé, pues fulanito es tonto porque no sé cuántos, ¿no? Pues a ver, pues ¿por qué estás diciendo eso? ¿Por qué crees que es tonto? ¿Qué cosas ha hecho? Vale, cuando una persona hace esto no quiere decir que sea tonto, ¿no? Además una persona se puede sentir ofendida por lo que estás diciendo, unos tenemos puntos fuertes en esto, otros en otro, y las diferencias nos hacen crecer como sociedad y nos hacen ser mejores al final. Si fuéramos todos iguales sería muy aburrido, ¿no? Bueno, este tipo de cosas es importante hablarlo, pero también a la vez tenemos que dar ejemplo con nuestras verbalizaciones cuando comentamos con la pareja, con la amiga, con no sé quién, ¿sí? Obvio lo que voy a decir ahora también, pero súper importante desde casa, y esto es para los dos roles, tanto para el rol de víctima como para el rol de agresor, ¿sí? Obvio desde casa es importante que tengamos en cuenta la autoestima de nuestros hijos, encontrar su lado positivo, sus fortalezas, hacérselo saber y fomentarlo. Esto es vital y lo decimos mucho, pero no se hace tanto, ¿sí? Porque el día a día nos come, la rutina, y no sabemos muy bien cómo hacerlo, información hay. Entonces, y no siempre lo vamos a hacer perfecto y no pasa nada, pero es bueno y de hecho es vital, no solo en este aspecto, en general, en casi todos los aspectos de evolución y de buen pronóstico a nivel
a nivel mental y emocional de nuestros niños que tengan una autoestima buena, ya no digo ni alta ni baja, sino buena, es decir, que sepan cuáles son sus fortalezas, sus puntos fuertes, dónde son buenos y cuáles tienen que mejorar. Eso es básico en una persona que vive en sociedad. Luego también es muy importante para este punto específico del bullying y el acoso escolar que fomentemos con nuestros hijos la comunicación sin juicios, comunicación emocional, desde cómo yo me siento, y respetuosa. Puedo no estar de acuerdo contigo, pero entiendo que podemos tener dos puntos de vista distintos y los dos ser válidos. Con tus hijos para que se sientan libres, es decir, una comunicación sin juicios emocional y respetuosa con tus hijos para que se sientan libres de exponer cualquier situación desagradable en que se encuentren. Hoy en concreto estamos hablando de esta, pero pueden surgir otras situaciones y lo sabemos, ¿verdad? Pues si no hemos fomentado un espacio en casa, y es algo habitual en casa, de comunicarnos sin atropellarnos unos a otros y ya decir la nuestra, lo que nos parece que es, sin dar espacio ni acoger cómo nos estamos sintiendo, aunque a mí me parezca exagerado, aunque el otro no sé qué, pero acoger esas emociones porque son importantes y respetar a nuestro hijo o nuestra hija, pues es muy difícil que cuando realmente sea necesario, este niño, esta niña o este adolescente venga y nos cuente lo que está pasando, ¿vale? Vale, cosas que podemos hacer, ¿de acuerdo? Esto es cómo podemos prevenir, es decir, no podemos controlarlo todo, pero vamos a hacer todo lo posible para prevenir al máximo. ¿Y qué podemos hacer en el caso en el que pues, ocurra y estemos delante de una situación de este tipo? Pues a ver, tanto en el caso del agresor como la víctima, ambos van a necesitar apoyo del entorno, apoyo psicológico y apoyo emocional. En el caso de la parte agresora, siempre hablamos de la parte de víctima, pero me han pedido también que focalice en este punto y me parece que es muy importante también. Desde la parte agresora, además de que va a necesitar integrar, practicar, conocer y llevar a término herramientas de autocontrol, habilidades sociales tales como la empatía, el seguimiento de normas, también necesita habilidades comunicativas, entre otras, para que tenga recursos de solucionar las cosas de otra manera que no sea violenta. Dependiendo de cada caso se va a necesitar una cosa, otra, todas, unas más, otras menos. Y también esta familia va a necesitar pautas para cómo pueden contribuir a la mejor evolución de su hijo o de su hija. Es decir, obviamente este niño, esta niña, adolescente necesita una serie de habilidades y una serie de herramientas que no tiene y por eso está actuando de la manera que le sale, conoce, sabe, lo que sea. Y obviamente esta familia también necesita una guía y orientaciones de cómo ayudar a su hijo a que haga las cosas de otra manera, incluso a veces hay que hacer cambios propios que no nos hemos dado cuenta que pueden llegar a tener ese tipo de trascendencia y que con pequeños cambios muchas veces pues, conseguimos grandes resultados. Y en el caso de la víctima, no en todos los casos, depende cómo haya sido, pero en algunos casos pueden necesitar psicoterapia para superar el trauma, dependiendo sobre todo de la magnitud del acoso recibido. Y aquí existe la terapia, diferentes tipos de terapias, pero terapias como el MDR, que en nuestro equipo psicoterapéutico hemos comprobado muy buenos resultados en estos casos. En el sentido de que se recuperan antes y vuelven a tener una actitud, ¿no? Unas emociones, un estar en su día a día lo más normalizado posible. También es importante una terapia dirigida a fortalecer su autoestima, su autoconcepto en el caso que haya quedado perjudicada, y otros aspectos, según el caso, que se deben valorar porque cada niño, cada niña adolescente son diferentes y por lo tanto hay que ver qué cosas han surgido de ahí, qué aspectos se le han sumado a lo que ya llevaba, etcétera, etcétera. En todo caso, es necesaria una valoración de profesionales para determinar el abordaje más adecuado en cada caso, ¿vale? Y en este caso también, obviamente, pues la familia va a necesitar unas orientaciones para que puedan acompañar de la mejor manera a su hijo o su hija, ¿no? Cuando tienen ciertas actitudes, cuando verbalizan según qué, ¿no? Algo muy derrotista o
o quedan en bucle, o bueno, o están sufriendo y lo están pasando mal, cómo podemos acompañar para que nuestro hijo o nuestra hija salga de ese punto mental y pueda avanzar y sentirse bien al fin y al cabo, que es lo que queremos, ¿no? En resumen, es un tema que hay que abordar conjuntamente padres, o sea, familias, padres, madres y escuela. A nivel social también, lo que pasa que, claro, al final, pues sobre todo recae en ese punto, papás, mamás y escuelas. Abordarlo de manera natural desde casa y en las aulas, de manera natural, con empatía y respeto por el otro, y fortalecer las diferencias, en vez de disminuirlas, ¿no? y como que sea algo que nos hace débiles, fortalecerlas. Y es que esto es vital, ¿no? El tema del respeto, las fortalezas y la naturalidad y poderlo hablar tranquilamente es vital para poder abordar esta situación de manera exitosa. Si un niño verbaliza que está siendo acosado o muestra signos de alerta, como los que he comentado al principio, entiéndelo y no lo dejes como son cosas de niños o es una fase más. Vamos a atender esto que nos está diciendo nuestro hijo o nuestra hija. Si al final es algo que es una llamada de atención, pues ya lo veremos. Obviamente lo vamos a atender sin magnificar, pero tampoco minimicemos, porque lo natural es que un niño sea y se muestre feliz si no tiene ningún motivo que lo lleve a no comportarse de esta manera. No sé si tenéis alguna preguntita sobre este aspecto, algo que me queráis comentar. En definitiva, es importante que trabajemos todos y todas a favor del respeto. Es un tema importante en nuestra sociedad, es una asignatura pendiente totalmente en nuestra sociedad. Se habla mucho y se practica poco. Entonces, es algo que es importante que pongamos el foco en trabajar por el respeto y la empatía, entender a los demás, aunque tengamos puntos de vista distintos, desde todas las áreas y como una manera de vivir al final, ¿no? Y no una parcela de nuestra vida. Como ahora se lo voy a explicar a mi hijo, pues voy a mirar este cuento, voy a comprar lo otro, voy a no sé qué. Ya, eso está genial. Pero luego en tu vida, en el día a día, ¿qué hacemos? Entonces, adoptarlo como una manera nuestra de vivir, ¿vale? Si necesitas ayuda, búscala y no les dejemos solos y solas. Gracias, Araceli. Si alguien tiene, pues eso, alguna pregunta, alguna cosita que quiera que le pueda aclarar, pues ahora es el momento. Si no, espero que os haya servido mucho esto que he dicho. Obviamente es resumido, son pinceladas, pero son pinceladas básicas para tener una idea dentro de este mundo, que no nos pille en frío, que no nos pille de nuevas, sin saber qué hacer, y realmente podamos ser muy ágiles y detectar pronto y actuar pronto, que al final es lo que bueno, al final es lo mejor que podemos hacer por nuestros niños, nuestras niñas y adolescentes. Si no hay nada más, un besito, nos vemos pronto, nos vamos siguiendo por aquí. Chao.